chicas, ¿cómo están, jóvenes? Muy buenas noches. Vamos a levantar el audio. Voy a prender la camarita. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No quiere. Aquí está. Muy bien, muy buenas noches. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Y voy a saludar a todos los estudiantes que han sido muy puntuales. Ese es mi estilo, saludarlos uno por uno. A cada estudiante que ha ingresado de forma puntual. Buenas noches, Malid, Dali, Jessica, Jenny, Rina, Brian dice, Maricel, Dailit, Flor, Vanessa, Jennifer, Giseli, Fiorella. Uy, nadie más. Brian Benítez, Jenny Miguel, Marisol, Ximena, Marlit, Dali. Si de alguien por ahí me olvidé, discúlpenme. Muy buenas noches. Vamos a empezar nuevamente la continuación de la actividad de la semana pasada respecto a cómo se inició esta gran carrera que se llama en la actualidad en nuestro país educación inicial, esa educación de infantes, cómo fue a lo largo de la historia dándose a conocer, gracias a quienes. Esto vamos a seguir descubriendo esta noche en esta actividad. Como es de costumbre, durante mis sesiones de aprendizaje, primero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reencontrar a través de la virtualidad, ¿no? Y gracias a Él estamos hoy presentes, tenemos que tener fe en algo, en alguien, y nuestra fe, de hecho, de que el 100% de ustedes responde a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le vamos a decir, Jesús, cuando me falten fuerzas, fortaléceme, cuando tenga dudas, aumenta mi fe, cuando esté triste, consuélame, cuando me equivoque, guíame, cuando te falle, perdóname, cuando sienta soledad, abrázame, cuando clame en ti, escúchame, cuando sienta tranquilidad, dame paz, cuando busque tu presencia, lléname con tu Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Siempre debemos buscar la oportunidad de predicar su palabra, de dar testimonio de nuestra fe, porque es lo que vamos a enseñar a nuestros niños, ¿no? Desde que ingresamos al aula de clase, ellos siempre están agradeciendo a Dios porque están viendo nuevamente a su maestra, a sus compañeros. Entonces siempre es importante infundir fe. Sin fe no hay nada. Puedes saber mucho, conocer mucho, pero no tienes fe, no hay dirección. Muy bien, vamos a empezar esta noche también con esta hermosa canción que está hecho en un pictograma. ¿Por qué pictograma? Porque hay letras y hay imágenes. ¿Quién conoce esta hermosa canción? ¿O quién lo puede leer? A ver, levantamos, ahí están las manos levantaditas. Voy a mirar quiénes son. Jenny, Miguel, y luego Lucero Gómez. A ver, vamos. Escuchamos a Jenny y luego a Lucero. Te escuchamos, Jenny. Jenny Lucero. Jenny Miguel. Jenny Miguel. Levantó su manito. ¿No puede prender el audio? Jenny Miguel. Ya. Lucero Gómez. Te escuchamos, Lucero Gómez. Ahí está. ¿Se me Ahora escucha? Discúlpenme. sí, sí, ahora sí ya pude activar el Ahora audio. sí, lo que pasa es que Buenas usted noches, como lo Lucero. tiene... ¿Me escucha, Miss? Sí, sí te escucho. Ah, no, Miss, levanté mi mano porque no podía activar mi audio ya que usted como anfitrión tiene que activarlo. Pero antes de todo, Miss, Ah, quiero no, empezar... la mentora. A ver, la señorita mentora está encargada de
Ah, ya. de esta Entonces, actividad. A ver, vamos a escuchar a Jenny Miguel. ya, mi. Pero antes de empezar, mi compañero Ítalo, me acaba de informar que no va a asistir. A mí me dijo la señorita Diana Yulisa Torres Mondragón, porque donde está en provincia no tiene fluido eléctrico, para que la pueda justificar que no está entrando. Esperemos que se puedan conectar. ¿Sí? Eso es lo que me acaban de mandar al WhatsApp. Ahora sí empiezo con la canción. ¿Sí? Dice, debajo de un bom tom 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 que encontró Martín tin tin, había un ratón ton ton. Ay, qué chiquitín tin tin. Ay, qué chiquitín tin tin. Era aquel ratón ton ton que encontró Martín tin tin debajo de un botón ton ton. Ya está. ¿Mi se me escuchó o no? ¿Se escuchó o no se escuchó, chicas? No sé, la verdad. Sí se escuchó, Sí, amiga. sí se escuchó. Sí. Se escuchó. Entonces la misma está. Jenny, sí se escuchó, discúlpame, mi audio estaba apagado. Discúlpame, Jenny. Sí, muy bien, vamos. Sí, estoy acá. Aló, Sí, mi, sí la Se escuchamos. la escucha, Miss. vamos a Sí, escuchar ahora a Lucero. A ver, Ya, mis, ya, Lucero Gómez. sí, sí, mis buenas noches con todos mis compañeros. Ya, bueno, esta canción yo la aplico para, para actividades de lenguaje, ¿ya? A ver, debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin, ay, qué chiquitín, tin, tin, era aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, bajo de un botón, ton, ton. Muy bien, gracias, Lucero Gómez. Saime Medina Pando. Gracias, Lucerito. Saime, Miss, buenas noches. nada. Miss, ¿me Jessica, escucha? Miss, buenas noches. Jessica de Paz. Miss, buenas noches. ¿Sí me Buenas escucha, noches, no? Saime. Miss, Te buenas noches. escuchamos. Miss, Sí, te buenas noches, ¿qué escuchamos. tal? Sí, Te disculpe, escuchamos, Saime. estoy en la calle. Igual, buenas Buenas noches con noches, te todos. escuchamos. Yo, también igual de la misma manera utilizo esta canción con mis chicos para trabajar el ¿Qué tema del tal? lenguaje y lo trabajamos de la siguiente manera, aplaudiendo, ¿no? Por ejemplo, debajo de un botón, tom, tom, que encontró Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin, ay, qué chiquitín, tin, tin, era el ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo de un botón, tom, tom. Gracias, Miss. Creo que la señal se fue de todos. No, creo que No, de al la parecer de la Miss. Creo que de la Miss está más fallando. Igual para acá, para Moyobamba, no hay luz, así que no sé si puedas tener los cuadernos, un montón de cursos y no dejan que el niño se desarrolle mediante el juego, que crezcan libremente, que se desarrollen libremente, sino hoy en día la enseñanza en un particular es bien fuerte, ¿no?
y pues el Ujú. niño a veces a los profesores ni le importa si el niño aprendió o no, simplemente avanzan. Y no se ponen a pensar si pues están al nivel de esos estudios, ¿no? Porque a pequeñitos no tanto te van a aprender con cuadernos, sino mediante el juego. Bueno, eso es lo que pienso yo. Muy Gracias, bien, Miss. Dali. Gracias. Jennifer Rodríguez. Mis buenas noches. Buenas noches. Pienso de que todos los niños no tienen las mismas habilidades, no todos los niños aprenden de la misma forma, ya que por eso uno como docente tiene que capacitarse, siempre indagar para poder ver, ¿no? De cada manera poder enseñar a cada niño diferente, ya que algunos niños pueden tener habilidades en matemáticas, otros en comunicación y así en diferentes áreas y todos no aprenden a la par. Entonces uno como docente siempre hay que tener en cuenta eso. Muy bien, Jennifer, gracias. Disculpen que les haya llamado de forma salteadita que estudiantes que no habían participado. Vamos a continuar y luego vamos a seguir opinando y aportando ideas. Muy bien lo que ustedes me han dicho, no son sus saberes previos, ¿no? Las ideas que tienen respecto al nivel de educación inicial. Como vimos en la clase anterior, a lo largo de la historia muchos de los niños fueron forzados a crecer o a ser como adultos pequeños, ¿no? Desde la época primitiva, los niños tuvieron que realizar tareas de adultos y muchas veces poco tiempo para jugar o reír. Y en la actualidad parece que no hubiéramos cambiado en la historia, parece que la historia se mantuviera, porque como decía una de ustedes, hay instituciones que por fines de lucro lo que hacen es privatizar la educación y hacer la educación a su manera y a su gusto. El papá donde piense que hay balotarios, donde lleven 10, 12 cuadernos, los niños lleven tremendas mochilas, el papá cree que es la escuela, la mejor escuela, pero no proporciona lo que necesita un niño a la edad que tiene, ¿no? Lo que hace es cerrarlo en un espacio muy pequeño, especie de habitaciones de 2x2 o 4x4, donde no hay sectores, no hay un patio grande donde él pueda correr. Y sabemos que todo niño es lúdico, ¿no? Y que necesita correr y estar en movimiento. Entonces, muchas escuelas, pues por ese fin de lucrar, olvidan que también sus dueños fueron niños y que ellos como niños necesitaban correr, pero así muchas veces sucede en nuestro país, ¿no? No hay una norma que diga no debería haber escuelas privadas, sino solamente públicas, donde los niños de nivel inicial puedan desarrollar sus etapas sin quemarlas. De eso trata esta imagen y son las ideas muy buenas que me han entregado esta noche. Continuamos con la actividad. Esto habíamos visto la semana pasada, habíamos visto parte de nuestro sílabus, los temas que íbamos a tocar durante este ciclo. Hicimos la introducción de nuestro nivel, ¿no? Ya sabemos que es el primer nivel del sistema educativo peruano, de la EBR, Educación Básica Regular, y que el nivel inicial pues está compartido entre PRONOI, que es no escolarizado, y los jardines o cunas, que son escolarizados, y que a lo largo de la historia esto se ha ido reestructurando, ¿no? Se ha ido reestructurando y mejorando y que muchas veces los problemas sociales, económicos han también causado algunas debilidades en nuestro nivel o en la educación de infantes. Muy bien. Y así dijimos pues que en la edad primitiva la educación era de tipo natural, el padre educaba al hijo, porque eran nómades y el niño tenía que aprender a hacer fogatas, a aprender a cazar junto con papá o a cocinar junto con mamá. Y en la edad antigua era pues con profesores particulares, las escuelas eran muy humildes, los niños no tenían dónde escribir. Pasaron muchos tiempos para utilizar el paso de los pictogramas que tenían una escritura cuneiforme. Y así fue pasando los tiempos y llegamos a la educación griega, donde era muy importante que los niños aprendieran historias tradicionales, leyendas de sus localidades, mitos de sus localidades a través de la oralidad para que no se pierda en el tiempo. Y en la educación ateniense era muy similar a la educación griega. Los niños iban a la escuela recién a los 7 años y la madre o la nodriza eran las encargadas de darle la educación que ellos necesitaban o las enseñanzas que ellos necesitaban.
basado siempre en mitologías, en leyendas de su pueblo, de su cultura, ¿ya? Y había pues esas escuelas que eran denominadas las paideas. Y así el niño aprende a leer en voz alta y luego a escribir, y aprende de memoria versos muy extensos, se trabajaba mucho la memoria, ya era una educación memorística. Luego pues llega, como quedamos creo aquí, con Platón, Aristóteles y Sócrates, ¿no? Quienes nos dicen qué es importante enseñar a los niños en esa primera infancia, ¿no? Para Platón era la música, la gimnasia y la alimentación, ¿no? Cuerpo, alma y, ¿qué más podría ser? Y espíritu, porque es la música. Y Aristóteles nos habla, pues, de que la educación es un proceso que nunca termina, que nunca se deja de aprender, ¿no? Podemos fallar, equivocarnos, pero volvemos a insistir en lo mismo para poder aprender, ¿no? Que la educación se da por ensayo y error. Y Sócrates nos dice que la virtud, el conocimiento más importante en el ser humano es la virtud, ¿ya? Pues son los tres pensamientos, los tres personajes de la educación humanística: Platón, Aristóteles y Sócrates. Miren desde cuánto tiempo atrás se hablaba de educación. Se decía que la educación era un proceso natural, un proceso que nunca se termina de aprender. Y si pensamos nosotros y retrocedemos en el tiempo y nos vamos a nuestra secundaria, muchas de nosotras quizás son algunas mayores, más de 30 años como mínimo. La currícula antigua, por ejemplo, decía, ¿no? Desarrolle el siguiente problema. Desarrollábamos el problema matemático y este tenía 7, 8 pasos para resolver y llegar a la respuesta correcta. Estábamos en el paso, muy bien, el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el sexto paso nos equivocamos. Lo que hacía el profesor era, ¿qué cosa? Anular, ponernos una X bien grande con lapicero rojo todavía. Y nos decía mal. Pero nosotros decíamos, ¿pero por qué? Si lo hice bien hasta el paso 6, me merezco al menos un 3, un 2. Pero el profesor pensaba que el niño no podía más y que ya estaba anulado, ¿no? De por sí toda la respuesta, porque no podía pensar más allá de. O sea, no permitía que el niño se equivocase y que nuevamente pudiera volver a intentar. Lo que hoy en día nosotros trabajamos, la evaluación formativa, ¿no? Se evalúa el proceso de aprendizaje para no anular al niño. ¿Por qué? Porque aplicamos lo que decía Aristóteles. No se puede dejar de aprender jamás, ¿ya? O sea que el aprendizaje siempre va a ser permanente. Muy bien. Vamos a continuar. Y es aquí, creo, donde nos quedamos, aquí, ¿no? En la educación griega antigua. Esparta y Atenas. Antes, 500 años antes de Cristo. Creo que habíamos hablado también de esta parte, ¿no? Lo que se enseñaba tanto en Esparta y lo que se enseñaba en Atenas, ¿no? La importancia que se brindaba al cuerpo, al desarrollo corporal, a través del juego, de las danzas, de lanzar discos, la jabalina, los saltos. No solamente ello, ¿no? Sino también de desarrollar el espíritu, como les decía, ¿no? Aprender a tocar música, a tocar flauta, a leer, a escribir. En Atenas a ello se aumentó aritmética, ¿no? En Esparta había una educación militar, solamente iban los varones, y en Atenas ya hubo gimnasios donde solamente asistían varones, miren, no había mujeres. Y en Esparta el servicio militar, y en Atenas educación artesanal o militar. Cualquiera de los dos eran válidos, que el joven podría dedicarse a estudiar. En Esparta toda la educación estaba a manos del Estado, es decir, era pública. Y en Atenas había una educación particular regulada por el Estado. El Estado podía ingresar, observar lo que estaba pasando dentro de esas escuelas. Lo que hoy en día, ¿qué hace? El Estado también puede regular, puede ir a las escuelas públicas, a las escuelas privadas, pero es muy difícil, ¿no? Que las escuelas privadas cambien ese cliché de querer avanzar más de lo que un niño puede desarrollar.
Muy bien. Y pasamos a la educación durante la Edad Media. Ya estamos ya pues en un ciclo diferente, ¿no? Hablamos del siglo V después de Cristo hasta el siglo XV. Durante este tiempo, la educación estaba directamente ligada a la Iglesia Católica. El catolicismo estaba en todo su auge. ¿Por qué? Porque ya en esa época se tenía que educar a los nuevos monjes, y estos monjes ya pues ya sabían leer y escribir en latín, y ellos eran los encargados de ser los nuevos maestros de esa nueva generación de niños de aquel siglo, ¿ya? Entonces el cristianismo se impone, la nueva moral cristiana, que tendrá importantes repercusiones en la consideración de la familia y la infancia. La educación durante estos siglos estaba vinculada directamente a la Iglesia Católica, porque los monjes ya sabían leer y escribir latín, y ellos se convierten pues en los principales maestros de los infantes. Como parte de su crianza noble, los niños que pertenecían a la realeza recibían esa educación sobre el protocolo de ¿qué? De cómo comportarse en la corte. Aprendían a leer y a escribir, a luchar y a montar a caballo, a través de una serie de tutores de la iglesia y la corte real. O sea, esta educación a cargo de los monjes no era para la gente del pueblo. Esta educación estaba a cargo de los monjes, pero para los niños de la nobleza, o sea, los niños que estaban bien posicionados dentro de esa sociedad. Entonces, ellos tenían esa prioridad de aprender a leer y escribir en latín. Imagínense, desde aquella época ya pues ya estaba bien cimentada las clases sociales, ¿no? Y después estamos dentro del apogeo del cristianismo, del catolicismo. En ese tiempo, la infancia, o sea, los primeros infantes, los niños más pequeñitos, estaban al cuidado de una directora con buena educación que supervisaba a quienes, a las nodrizas, que entre comillas eran las docentes o las maestras o las educadoras, ¿no? Y ellos eran los encargados de ver a estos niños, y mientras estos niños, pero de la clase alta, no de la clase popular, ¿ya? Y la niñez, es decir, los niños ya más grandes, lo que nosotros podríamos decirlo es que van al jardín, 4 o 5 años, aprendían buenos modales, como por ejemplo sentarse a la mesa, como bailar y a tocar instrumentos, y algunos conceptos de caballería, también dirigidos solamente a los niños de la nobleza. Más adelante, en la edad moderna, siglo XV hasta el siglo XVIII después de Cristo, la educación infantil considera al niño con características psicológicas propias, ¿ya? O sea, ya no se ve al niño como un adulto, ese pequeño adulto, ya no se le considera así, sino ya se le va viendo al niño que es diferente al adulto, que tiene otro tipo de pensamiento, otra forma de alegrarse por las cosas, otra forma de pensar, otra forma de expresar sus emociones. Se empieza a dar cuenta el adulto de que el niño es diferente a él. Entonces, en esta etapa, el rol de los padres y de los pedagogos fue muy importante. Empieza a respetarse las etapas evolutivas de los niños, ¿no? Empieza a verse de mejor manera cómo se comporta el niño de 0 a 2, de 2 a 4, y así, ¿ya? No rigurosamente como lo sabemos ahorita con los grandes pues, pedagogos, psicopedagogos o psicólogos como Jean Piaget, ¿no? Quien estudió las etapas del desarrollo del niño, ¿ya? Pero ahí hay un acercamiento, esa curiosidad de los adultos por mejorar y conocer o reconocer las características psicológicas de los niños. Ay, disculpen el perrito, que ladra. Entonces, en esta etapa ya se empieza a educar a los niños para formarlos como futuros ciudadanos de esa sociedad. Es como aquí, en la actualidad, nuestros niños responden ¿a qué? Responden al perfil que desea nuestro país para cuando salgan de la secundaria y lo que la sociedad necesite, ¿no? ¿Qué necesita la sociedad, por ejemplo?
cuando el joven termina el 5º año de media? ¿Qué necesita? Que ese joven sea proactivo, que ese joven sea autónomo, ¿no? Que ese joven pueda desenvolverse en la sociedad, pueda ser un hombre que pueda discutir de manera alturada alguna situación, un joven creativo, un joven que investigue, y otros tantos perfiles que están dentro del currículum nacional. Y de seguro que las que tienen mucha experiencia o alguna experiencia conocen este documento que se llama el Currículum Nacional de Educación de la EBR, y hay otro Currículum Nacional de Educación Inicial. Y ahí están los perfiles que necesitamos para cuando egrese un niño en la secundaria, un joven en la secundaria. Lo mismo ya pasaba en esta edad moderna, en estos siglos, ¿no? Ya el Estado empieza a educar al niño conforme la sociedad lo necesitaba, ¿ya? Y aquí pues se da los primeros conceptos, se empieza a diferenciar los primeros conceptos entre qué es un infante y qué es un adolescente. Se empieza a separar ya las etapas. Además, en esta edad moderna se empieza a proclamar pues que la educación pública debería ser gratuita, que no se debería cobrar, que los niños deberían ir sin pago alguno a las escuelas que existían dentro de esa comunidad. En la edad moderna tenemos a un gran personaje, ¿ya? Este personaje es Rousseau, ¿no? Este hombre filósofo empieza a dar los primeros conceptos de lo que es la educación. Para ello voy a invitar a alguna de ustedes que por favor nos pueda leer este texto y entre todos vamos a hacer comprensión lectora. Vamos a hacer preguntas, yo voy a hacer las preguntas literales, es decir, tal como está en el texto, de aquello que usted entendió, ¿ya? Vamos a ver, a escuchar quién quisiera leer el primer párrafo. Hay 3 párrafos. Voy a escuchar primero a ver, Araceli y Maricel y Lucero. Araceli, te escuchamos. Araceli, las que ya participaron ya participaron y no bajaron sus manitos, les recuerdo que por favor bajen su manito. Araceli, no está. Maricel, Sí, buenas noches. buenas noches, te escuchamos, hija. En 1712 nació en Ginebra Jean-Jacques Rousseau, el padre de la Escuela Nueva. La biografía de este filósofo se caracteriza por las grandes contradicciones de su vida, comenzando desde su infancia. Siendo un niño huérfano desde temprana edad, sometido al trabajo desde pequeño y de formación autodidáctica, su pensamiento marcó el punto de cambio en la concepción de la infancia y la educación. En su Muy bien. juventud, Vamos, sigue, a ver, sigue, hija. En su juventud fue un hombre de la Ilustración, convivió con los grandes pensadores del siglo de las luces, Diderot, Voltaire y D'Alembert. Incluso colaboró con la elaboración de la enciclopedia, escribiendo artículos sobre los temas de la música y la economía. Muy bien, ¿Continuamos, vamos a Miss? escuchar, a ver, vamos a escuchar a otra persona, a otra compañerita más. Gutiérrez Gómez Araceli, sigue la manito levantada. ¿Está ahí? No está Gutiérrez. A ver, Jennifer, te vamos a dar pase nuevamente. Jennifer Rodríguez. Jennifer Rodríguez. Sí, Miss. En su juventud fue un hombre de la Ilustración, convivió con los grandes pensadores del siglo de las luces, Diderot, Voltaire y D'Alembert, e incluso colaboró en la elaboración de la enciclopedia, escribiendo artículos sobre temas de música y economía. Sin embargo, Rousseau
Nunca concordó del todo con la visión estrictamente racionalista de su tiempo. Las dificultades de su vida lo obligaron a forjarse a sí mismo en un entorno adverso, lo que le hizo valorar la filosofía del corazón, la voluntad del hombre desde su naturaleza y su libertad, y no solamente la razón. La base de su pensamiento se centra en la bondad de las personas, que las hace buenas e iguales por naturaleza, siendo la opresión y la injusticia lo que las corrompe. Su discurso criticaba y promovía la rebeldía contra la civilización de la sociedad contemporánea, lo que lo llevó a vivir como fugitivo una gran parte de su vida. Muy bien, gracias, Jennifer. Ya, Miss. Muy bien, ahora hacemos las preguntas. ¿Quién era Jacques Rousseau? ¿Quién era? Padre de la escuela nueva. El padre El padre de la escuela nueva Ya. ¿Qué profesión profesaba? era filósofo. Era Filósofo. ¿Cómo aprendió él? Sometido al trabajo desde ¿Cómo pequeño. aprendió? Ya, no. ¿Cuál fue su formación? ¿Cómo aprendía? Autodidacta. Era autodidacta. ¿Y qué significa autodidacta? Que él mismo hacía sus propias reglas. Que él mismo aprendía, ¿no? Que él mismo aprendía. Claro. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuál era el pensamiento de este hombre? En la bondad de las personas. Ajá. Pero ¿qué es Muy bien, la bondad de las personas. Pero él hablaba de una... Me parece que él empleaba las actividades, ¿no? En su enseñanza. Muy bien. ¿Y de qué filosofía nos hablaba él? De contradicciones de la vida. La filosofía del corazón, ¿no? Y además nos hablaba de la bondad de las personas. ¿Por qué él por qué sentía que la sociedad no estaba de acuerdo a su pensamiento? ¿Por qué creía que la sociedad no estaba de acuerdo con lo que él pensaba? Porque promovía la rebeldía contra la civilización. ¿Por qué pensaba que la sociedad no estaba de acuerdo con su pensamiento? ¿Por qué? Porque ¿qué veía en la sociedad, chica? La opresión y ¿qué más? La injusticia. Y la injusticia. Lo corrompe. Ajá. A esas preguntas que les he hecho se llaman preguntas literales, o sea, es decir, está tal como está en el texto, ¿ya? Cuando yo les hago la pregunta, por ejemplo, ¿y qué creen que es autodidacta? Es una inferencia, ¿no? Porque yo infiero más o menos qué significa esa palabra. Entonces, hay preguntas que son muy fáciles de reconocer porque están en el texto, y hay otras preguntas que necesitan inferir, pensarlas muy bien porque no está en el texto, ¿no? Son implícitas. Ahora, de todo lo que hemos conversado y han respondido, ¿quién me hace un pequeño resumen de este texto? Desde la forma de cómo lo entendió. ¿Por qué cree que es importante Rousseau, este filósofo, ¿no? ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué creen? A ver, vamos a inferir, vamos a analizar. ¿Por qué creen ustedes que es importante este señor dentro de la educación, ¿no? Vamos a ir pensando un poquito más. Les doy tiempo de 30 segundos. ¿Por qué será importante? Si hemos visto a lo largo de la historia cómo ha sido la educación. Muy buenas noches. A ver, muy bien, Bueno, Marisol.
Bueno, yo entiendo que él como era huérfano desde niño, él ha trabajado mucho, ¿no? Porque se puso huérfano a temprana edad y se ha sometido a trabajos desde muy pequeño. Entonces, tenía una formación autodidacta. ¿Qué más? A ver, sigue, Marisol. Ahí está ya más o menos tu respuesta. Así Trabajó es. desde muy pequeño, ¿no? Fue sometido a cosas muy difíciles para la vida de un niño. Es por ¿Y qué eso más que podríamos decir? infancia, ¿no? Y en su Por eso que juventud habla así de la importancia de que de la infancia más que todo. habla sobre el valor que tiene la infancia. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? También es, a medida que iba creciendo, era pues un hombre ilustre, ¿no? Porque a veces, como se dice, ¿no? Cuando uno pasa esta vida, ya pues él aprende a muchas cosas ya de jovencito. Exacto, Marisol. ¿Alguien más que quiera apoyar la idea de Marisol o esté en contra o a favor de Marisol? No para destruir, sino porque son pensamientos constructivos o ideas constructivas. A ver, alguien más. Le doy la palabra. Muy Jennifer buenas Rodríguez noches. nuevamente. A ver, Jenny. Pienso que Roseo llevó una vida muy difícil desde pequeño, porque fue huérfano, pero a pesar de ello, sabemos que antiguamente había muchas injusticias y él vivió con eso de pequeño, ¿no? Trabajó, estuvo rodeado de injusticia, por eso que él habla de la bondad. Y a pesar de ello tuvo que lidiar con eso, fue creciendo y en vez de no devolverse una persona rencorosa, él se muestra que aprendió de ello, ¿no? Aprendió a promover la rebeldía, creo que yo lo tomo como una manera de siempre decir lo que no te parece, nunca dejar que alguien cometa injusticias contigo, ¿no? Creo yo lo tomo en esa parte de la rebeldía. Y por eso creo que él llevó una infancia muy, ¿no? Muy dolorosa y también aprendió de ella, ¿no? Por eso que él habla de eso, más o menos lo entiendo así, Miss. Muy bien, muy bien. Rousseau es considerado el padre de la escuela nueva, dice, de esta escuela nueva que aparece en el 1712, a partir de 1720 en adelante, ¿no? Porque en esa etapa todavía era muy niño. Porque la escuela antigua, hasta donde hemos escuchado en la diapositiva anterior, esa escuela antigua, ¿cómo era? ¿Quién ha analizado todo lo que les he podido decir o contar? ¿Cómo era esa escuela antigua antes de esta diapositiva? ¿Cómo era? Que solo ¿Cómo era los esa que educación? tenían ingresos, los que, bueno, estaban en un Muy bien, nivel Jaime. alto, eran los que podían tener educación, no los que estaban en niveles bajos. Es decir, las personas pobres no podían optar a estudiar, ¿no? Pero las personas ricas sí. No sé si está bien, Miss. Muy bien. Entonces tenía la gente de la alta sociedad, la nobleza, tenía ese privilegio de poder llevar muchos cursos y hacerse cada vez personas más capaces y eran los que gobernaban siempre pues las naciones, ¿no? Con Rousseau no, él estaba ya, como él vio la pobreza, vio la necesidad, él estuvo en contra de esa sociedad. Es por eso que él anima a la rebeldía. Pero esa rebeldía donde nos hace que miremos con buenos ojos cómo estaba la civilización de esa época, cómo estaba esa etapa contemporánea, cómo vivían los ciudadanos, cómo vivían los jóvenes, cómo vivían los futuros niños de esa nación. Entonces, Rousseau por eso es considerado el padre de esa escuela nueva. ¿Por qué? Porque él nos habla que debemos atender al corazón, al sentimiento que tiene el niño, o sea, ver esas necesidades que tiene el niño. Es lo que nosotras ahora, las maestras de educación, hacemos. Vemos no solamente la parte del intelecto, de llenar conocimiento, sino
Miramos más allá de la mente, miramos el corazón del niño, miramos sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades, ¿no? Como él nos decía, ya no miramos esa educación tradicionalista, donde solamente el niño tenía que aprender poesías, poesías, leyendas, leyendas y más leyendas de forma memorística, ¿no? Para que lo pueda contar a otra generación, que tampoco es mala, ¿no? Pero ya no habla de una educación memorística, de una educación donde el niño tiene que estar rígido, solamente aprender a comer, a sentarse en la mesa, aprender a montar caballos, no. Él habla de que ese niño o ese joven tenga contacto con su entorno, conozca más allá, fuera de las aulas, ¿no? Él es el punto de referencia del nuevo cambio en el concepto de educación, ¿ya? Es una persona muy importante dentro de la filosofía porque también es considerado el padre de la filosofía. Ahora, ¿quién más nos dice Rousseau? A ver, ¿quién nos lee ahora? Miss, ¿puedo leer? A ver, Jenny Miguel. La primera es el primer párrafo. Muy bien, Miss. Nos dice, una de las grandes apariciones del siglo fue el sentimiento de infancia. Tras décadas de indiferencia hacia los niños, el interés por los menores se convirtió en un tema de moda para los intelectuales. Para Rousseau, reconocer la infancia implica separarla de la adultez y permitir el desarrollo de su libertad. Muy bien, gracias. Qué bonito, ¿no? Ahí se entiende mejor. Segundo párrafo. Segundo Miss, párrafo. y esa partecita se ve con lo del anterior, ¿no? Porque él al ver que otras familias de clase alta tenían tenían nodrizas, tenían eso, y ver que otros niños no, creo que para él fue también aprender a separar, como dicen, ¿no? Infancia, preinfancia, adolescencia, dejarlos crecer, que ellos de sus vivencias mismas, ¿no? Muy bien, Jenny, muy bien. Muy bien. Vamos. Segundo párrafo. Miss, ¿puedo leer? Lucero, claro, Lucero. Ya. Si el ser humano es bueno y libre desde su nacimiento, la mejor forma de desarrollar su bondad natural es la educación. En ese aspecto, critica cualquier principio de autoridad que someta la voluntad del niño a la de su maestro, argumentando que la distinción del bien del mal no debe aprenderse como una imposición, sino ser el resultado de reconocimiento del otro. Muy bien. Interesante. Miss, ¿puedo leerlo? El Muy bien, tercero. Jennifer. Si en la infancia se conoce Sí. acerca del entorno, de los demás y del funcionamiento de una sociedad justa, el niño aprenderá a comportarse y elegirá libremente ser un hombre con carácter y conciencia. Vivir es el único oficio que se debe enseñar a un niño. Miren qué bonito. Vivir es el único oficio que se debe enseñar a un niño. Y contradictorio lo que ustedes estaban hablando en antes, ¿no? De las escuelas particulares o las escuelas privadas, entre comillas, porque también hay escuelas privadas pues muy bonitas y con un pensamiento distinto. Pero miren, si hacemos una relación con lo que ustedes me dijeron sobre las escuelas privadas y la última oración que dice aquí, vivir es el único oficio que se debe enseñar a un niño. ¿Cómo analizan esa relación? Vivir es el único oficio que se debe enseñar a un niño con las escuelas privadas. Miss, A ver, Lucero. una opinión. Sí, no, bien es cierto, ¿no? Como lo que usted está comentando ahora, ¿no? Hoy en día las escuelas privadas presionan mucho con el tema del aprendizaje, ¿no? Y me parece que eso también a veces los papás, ¿no? Como retrocediendo un poquito al inicio de clase, ¿no? A veces piensan de que por el hecho de que, no, mi hijito sabe más, sabe esto, sabe lo otro, ¿no? Entonces estoy dispuesta a que sí, él puede aprender, ¿no? Él sí va a poder aprender, pero lo que están haciendo es que están presionando mucho a ese niño y ese niño va a estar estresado, ¿no? De acá a un tiempo. Y ya no va a haber esa emoción de querer aprender porque ya va a saber, ¿no? Que, uy, eso ya lo sé, ya no le va a tomar mucho interés.
ahora, ¿no? Y a veces en esto los papás como que son muy emotivos y dicen, no, sí, tú puedes, y como que les dar ese empujoncito y a veces, ¿no? Como que también los presionan mucho. Entonces, ¿no? Lo que quiero entender con este texto, ¿no? Que ¿no? Cada cosa a su tiempo, ¿no? No hay que presionarlos, enseñarles con amor, ¿no? Lo que hoy en día la mayoría de mises hacen, ¿no? Tener mucha paciencia, enseñarles con amor, no presionarlos mucho, dependiendo su edad, y no en todos los niños es el mismo desarrollo intelectual. Hay algunos que, ¿no? Van lentamente, otros que de repente, ¿no? Pueden avanzar un poquito más, pero todo a su tiempo, ¿no? Muy bien, gracias, muy bien. ¿Alguien más? Disculpe, lo que dice mi Jenny. compañera Lucero, soy Jenny Miguel, es muy cierto, porque yo le digo porque a mí también me pasó como experiencia como mamá. Le comento, nuestros niños tienen que vivir etapas y lastimosamente a veces uno de repente no entiende eso. Queremos que nuestros niños, o nuestros propios hijos, como ya saben o vemos que tienen conductas o habilidades, que avance un grado más. Pero cuando tú vas con un profesional, una profesora, una psicóloga te dice, ¿por qué le vas a hacer adelantar? Yo me acuerdo que a mi hijita pequeña, por el motivo del colegio, el trabajo, yo la metí 1 año y 5 meses de estimulación y estaba con niños de 2 años. Tan pequeña, era bien hábil. Cuando tuvo 3, 4, ya tuvo que hacer 2 veces 3 años. Y a veces yo digo, no fue malo. A mi hija le ayudó bastante porque hoy eres una niña muy autónoma. Entonces, yo pienso que algunos los adelantan y como me dijo la psicóloga, si nosotros adelantamos a nuestros niños, no los dejamos que ellos crezcan en sus etapas, no van a poder aprender. Pero hoy en día los papás, ¿qué hacen? Quieren más tareas, quieren más cuadernos, pero también se diferencia porque él sabe más y porque mi hijo no sabe más. Entonces ahí también nosotros como maestras le dijimos, todos los niños tienen diferente aprender. Algunos aprenden más rápido, algunos más lentos, pero a veces el papá no entiende. Entonces, si su niño de repente no aprendió un área, pero es hábil en otra, entonces eso hay que ayudarle a desarrollar y en la otra ir poco a poco para que se nivele. Entonces es un trabajo arduo con el papá para llegar a esa idea, que a veces al niño hay que dejarlo crecer. A veces le exigimos tanto que ellos también se agotan. Yo le digo porque yo trabajo con niñitos de 2.º grado y yo siento que a veces mis pequeños se me agotan y por eso yo trato de jugar, saltar, porque es cansado. Entonces no es darle todos los conocimientos así, sino que ellos también aprendan jugando. También un tiempo para ellos, ser niños, porque cuando ellos van a crecer, no van a decir, van a contar que su infancia ha sido estudiar, 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 cuaderno, cuaderno, sino van a recordar lo más bonito. Ah, no, yo con mi profesora aprendí la historia de manera lúdica. Entonces, ese aprendizaje va a ser significativo para él y nunca se le va a olvidar. Y creo que como maestras y todas que estamos acá, esa es nuestra meta, ¿no? Que nuestros niños aprendan con una manera distinta, ¿no? Y eso es poquito lo que tenemos haciendo el cambio a los papás que no a veces no nos entienden, pues, ¿no? Muy bien, Jenny. ¿Y Entonces puedo vamos añadir a ver, algo más? Jessica de Paz. Sí, es muy cierto lo que dicen. A veces los papás nos obsesionamos mucho para que nuestros hijos aprendan matemática, comunicación y piden más tareas, sí es cierto. Pero los niños van creciendo y quizás aprendieron matemática, comunicación, todo, pero ¿y los valores dónde están? Hay niños que no han crecido con buenos valores, crecen con el egoísmo, a veces crecen con mucho resentimiento porque quisieron otra cosa. Inclusive en Japón, en Japón, no les enseña mucho el conocimiento. ¿Qué les enseña? A querer a las personas, algunos, más enseñan los valores, ¿no, Miss? Creo que en otros países están enseñando eso, pero en nuestro país, ¿qué? Solo conocimiento, nada más. Debería haber charlas, debería haber talleres, la psicóloga, orientar a los padres, lo que no todo es conocimiento, sino también educarlos con mucho amor y tener muchos valores en los niños, inculcarlos desde pequeños. Gracias. Muy bien, Jessica, gracias. Entonces, miren, todo lo que estamos diciendo ahorita, estamos hablando es el ideal educativo, está fundamentado en el pensamiento de Rousseau.
Miren, en esos tiempos, cómo él ya pensaba sobre el tema de la infancia. Es aquí, con él, que se empieza a separar la adultez de la infancia, ¿no? Y permite, con este pensamiento, que el niño ejerza ya un poco de libertad frente a la expresión del adulto. Además, miren, qué bonito. Si el ser humano es bueno y libre desde que nace, la mejor forma de desarrollar su bondad es la educación. La educación no es para llenarlo de conocimientos, de números, de letras, de fórmulas, sino lo que decían antes nuestra colega. También la educación es buena para desarrollar la bondad en el ser humano. Aquel que desarrolla su bondad, sus buenos deseos, los buenos valores, ¿cómo no va a aprender? Matemática y todo lo que quiera va a ir aprendiendo. Además, nos habla de que ya no debemos de someter al niño a la autoridad de un maestro, ¿no? Siéntate, no hables, cállate, me toca hablar a mí, después hablas, si no terminas no hay lonchera y si no terminas no hay recreo. Y estamos todo el día, todos los días del año, sometiéndolos a nuestra autoridad, a lo que nosotros queremos y no a lo que él desea. Es verdad, se puede portar mal, pero hay formas de poder sancionar una conducta inadecuada. Por eso hay lo que llamamos la reflexión de sus actos, ¿no? Llevamos a un espacio para poder conversar con él y decirle qué pasó, qué sucedió, por qué te comportaste así. ¿Crees que estuvo bien? ¿Cómo podrías comportarte una próxima vez? ¿Cómo hubieras respondido ante esa situación? Entonces hay miles de preguntas ahora en la actualidad para poder hacer reflexionar sobre la conducta de un niño. Miren, Rociado, ¿en qué años? 1730, 35, ya hablaba de que el niño necesita de desarrollar la libertad. Además dice que vivir es el único oficio que se debe enseñar al niño. Por supuesto, en nuestros niños del nivel inicial, por ejemplo, nuestros niños lo único que deben aprender en el nivel inicial es lo que dice el currículum. ¿Y qué dice el currículum? Dejar que el niño, dejar que la maestra o el adulto que lo acompaña respete sus etapas. Y nuestros niños los niños de edad de 3 a 5 años, ¿en qué etapa se encuentran? En el operacional concreto, ¿no? Necesitan de cosas materiales concretas, es decir, que puedan coger, tocar, agarrar y descubrir. Además, necesitan desarrollar su psicomotricidad. El juego simbólico, entonces salen al patio, corren, se divierten, pero con reglas y normas, no que corran libremente, ¿no? Y además necesitan desarrollar el pensamiento simbólico, es decir, si alguna vez viajó en el autobús, en la escuela, lo va a reproducir con las sillas, van a decir ti, 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 con las sillas o con las cajas o con lo que encuentre. Entonces, al niño hay que dejarlo vivir, porque esa es su tarea, no tiene otra tarea. No tiene que escribir del 1 al 20, de escribir la A, mame, mi, mu en toda la hoja. ¿Por qué? ¿Qué está desarrollando? El mame, mi, mu como inteligencia. No, está desarrollando la actividad motora fina, porque va a salir un buen escritor, ¿no? ¿Cómo se dice? Va a tener una buena caligrafía, pero también esa buena caligrafía va a ser aburrida cuando llega al primer grado y va a escribir pésimo en el segundo grado y va a haber disgrafía. Entonces, en los niños del nivel inicial, dejemos, por favor, dejémoslos vivir, como decía nuestro amigo Rociao, en 1730, 40, y a partir de su pensamiento, a partir de sus ideas, se empieza a formarse la escuela nueva, ¿ya? Entonces, miren, ¿cómo habrá sido la educación preescolar a nivel mundial? Después de Rociao, después del siglo XVIII. ¿Cómo habrá sido la educación en el siglo XIX? A ver, ¿quién nos lee? ¿Quién lee? A ver, Marlit. Y todas atentas, ¿ya? Porque la clase no es que la docente hable, sino que ustedes participan. Vamos, Marlit. Antecedentes de la educación preescolar a nivel mundial. A finales del siglo XIX, ¿19, no, Miss? Sí, estamos escuchando. Ya.
Tienen lugar en Europa una serie de cambios económicos y sociales producidos por la llamada Revolución Industrial y por las guerras habidas entre las potencias Alemania, Francia, Inglaterra y Rusia. La Revolución Industrial fue un desarrollo asombroso de las industrias que condujo a una amplia producción de intercambio comercial de un país a otro, incrementándose la economía y el predominio del mercado, al igual que el trabajo salariado, la aparición de una nueva clase, la obrera, compuesta de hombres y mujeres. En este momento, la mujer comienza a posicionarse en el mundo como igual al hombre, por lo cual tiene acceso no solo al trabajo, sino también a la educación. A ver qué hemos entendido. Vamos a pasarlo, vamos a retroceder a nuestra etapa secundaria y vamos a recordar la revolución industrial. Ya entramos a esa etapa, todos estamos buscando mentalmente los libritos de historia universal y llegamos a la etapa de la revolución industrial. Ya. ¿Está? ¿Ya llegamos? Durante la revolución industrial, ¿qué es lo que se desarrolló? La economía, Miss. Se desarrolló muy bien la economía a través de qué? De las Industrias, de ¿no? las industrias, una cantidad de fábricas e industrias. Esa fue la revolución industrial. De lo que no hubo antes, aparecieron. Entonces, durante la aparición de las fábricas, las industrias, ¿quiénes van a ir a trabajar? Ahora comienzan a trabajar las mujeres. Claro, empiezan a aparecer los comienzan a obreros, apoderarse. tanto hombres y mujeres, pero las mujeres se empiezan a insertar en este campo laboral y aparece la clase social denominada obreros, ¿ya? Entonces, las mujeres también entran a tallar aquí. ¿Y qué sucede entonces con los niños? ¿Qué creen que sucede con los niños de estas madres obreras? Van al Entran colegio. a educarse, entran a las escuelas a comenzar a educarse. La educación preescolar. Vamos a ver si lo que dicen estamos ahorita haciendo hipótesis. Muy bien, dicen que empiezan a ir a las escuelas los niños y empiezan a educarse. Muy bien, a eso le llamamos nuestras posibles hipótesis, ¿no? Estamos infiriendo más o menos qué puede venir más adelante. Es lo mismo que ustedes hacen en los cuentos con sus niños. A mí me preocupa porque ustedes son varias maestras varias chicas del primer ciclo que están trabajando como maestras. Entonces, cuando nosotros desarrollamos un cuento, una historia, hacen lo mismo que estamos haciendo, pero estamos haciendo en adultos. Leo la primera hoja del cuento y qué creen, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Y qué creen que viene en la siguiente hoja? Entonces estamos formulando posibles hipótesis, posibles respuestas que vamos a ver si son ciertas o no en adelante, ¿ya? Entonces las mujeres empiezan pues a posesionarse del mercado laboral, al igual que el hombre, que solamente ellos tenían acceso, ¿no? Y ahora pues las mujeres también saben trabajar. A ver, vamos a ver, ¿qué sucede? Vamos a leer. ¿Quién nos lee? ¿Puedo leer? Ya, muy bien, Jennifer. Aunque la revolución trajo consigo muchos cambios positivos en el aspecto económico, también trajo consigo aspectos negativos que conforman grandes problemas en el aspecto social, como por ejemplo, la modificación de la estructura familiar. Las mujeres debían salir a trabajar para mantener el hogar, por lo cual los niños se quedaban solos en casa sin el apoyo, seguridad y cariño que ellas le brindaban. El crecimiento desordenado de las zonas urbanas, el incremento de las ciudades y población dadas por las oportunidades del empleo, causó una modificación violenta y desordenada de las zonas urbanas. Se redujo el espacio que habitaba el hombre y sobre todo el que disfrutaba el niño, ya que los lugares abiertos, patios y parques se transformaron en casas. El niño pierde de esta manera la libertad de jugar y sobre todo el contacto con la naturaleza. Inseguridad. El aumento de población trajo consigo un incremento en la delincuencia e inseguridad, elemento que privaba al niño de su libertad y a su vez limitaba al niño a solo jugar solo en su hogar. Algo parecido con lo que sucede en la actualidad, ¿no? ¿Qué hemos entendido, a ver, de este PPT?
Y como dijeron mis compañeras, estaban opinando, ahora acá nos están diciendo que las mujeres trabajan y los niños no iban a la escuela, sino se quedaban en casa solos, sin que nadie lo cuidara. Muy bien, muy bien. Entonces, las mujeres salen a trabajar, ya aportan con su salario al hogar, que era algo muy bueno, ¿no? Porque ya por fin la mujer salía de ser mamá, de ser esclava del hogar para trabajar, pero había también algo negativo. Los niños empezaron a quedarse solos dentro de casa. No había quien les dé la protección y el amor que ellos necesitaban a la edad que tenían. Además de ello, no solamente se les mejora la estructura familiar, ¿no? Sino también hay un crecimiento desordenado de las zonas urbanas. ¿Por qué creo? Porque mucha gente que vivía en los campos, así como nuestro país, imaginemos, mucha gente que vivía en el campo, muchas mujeres que vivían en esos campos alejados a la ciudad, que eran muy pequeñas en esos tiempos, empiezan a bajar a la ciudad y empiezan a trabajar. Entonces, al ver tanta población, gente obrera, entonces se empieza a construir habitaciones o edificios, lo que fuese, dentro de esa ciudad, y los espacios que eran libres, donde había parques, se empiezan a poblar, ¿no? Es las grandes ciudades, Francia, Inglaterra, se empiezan a llenar de más casas y se empieza a quitar espacios que a los niños les pertenecían, ¿ya? Además de ello, cuando la gente viene de un lugar a la parte central donde todo el mundo trabaja, se empieza como en todo lugar a crear inseguridades, ¿no? Es como nosotros ahorita vivíamos antes de hace 3 años, cuando empiezan a emigrar muchos venezolanos, llegan a la ciudad, ¿no? ¿Verdad? Y se empieza a crear más espacios para que ellos puedan vivir. Lo que los niños peruanos tenían antes el espacio para salir a los parques, jugar en las canchitas de fútbol, porque yo lo he observado, los niños ya venezolanos se forman en grupos grandes y ocupan los espacios de los niños peruanos que quieren jugar, ¿no? Que antes tenían esa libertad de jugar. Ahora tienen que esperar el turno que ellos terminen para que los otros continúen. Y además se crea la inseguridad porque ya somos tanta gente, la población empieza a crecer y hay mayores necesidades. Lo mismo sucedía en ese tiempo, miren. Hay una inseguridad. Ya la gente llega a aumentar a las ciudades y se va empezando a ver la delincuencia. Y los niños ya son privados más todavía del juego porque ya no pueden salir por temor a que se les suceda algo. Y solamente se quedan a jugar dentro de casa. ¿Se parece o no en algo a la realidad? ¿Quién opina? No es una realidad, eso es lo que está sucediendo desde antes de ahora. Gutiérrez Gómez, a ver, estaba ahí y le hemos quitado. Gutiérrez Gómez. ¿Alguna idea, Gutiérrez? Miss, Te escuchamos, hijo. buenas noches, Miss. Miss, así como han opinado ya mis compañeras, es muy cierto, ¿no? En ese tiempo, como ya estamos viendo aquí en la clase, en ese tiempo las mujeres salían a trabajar, los niños se quedaban, ¿no? En sus hogares. Por eso hay niños también retrasados en lo que es el aprendizaje, todo ello. Muy bien, chicos. Entonces ya estamos, ya no, imaginariamente hemos viajado a esa época de la revolución industrial y ahora vamos viajando en el tiempo y llegamos a la Primera Guerra Mundial. Miren lo que pasó aquí. A ver, ¿quién nos lee? Miss Yo Paola. puedo, Miss. Dali, Ajá. Dali. Sí, O Miss. Fiorella. A ver, ¿quién está? ¿Fiorella o Dali? Dale, Vamos. Miss. A ver, Dali. Las guerras dejaron lamentables secuelas como una gran cantidad de niños huérfanos y desolados por la guerra, niños sin atención, ya que las madres debieron incorporarse a las fábricas para incrementar la producción que había decaído por la guerra. Todos estos cambios afectan a todos los niños, se encuentran sin atención ni cuidado,
Como consecuencia de ellos y unido a las ideas de grandes pensadores del siglo XIX, consideraban la importancia de la educación y atención del niño. En ese punto de la historia, influyeron notablemente en la creación de instituciones que atenderán a esos niños. Se crean los asilos. Muy bien. Gracias. Miren, llegó las guerras, ya estaban las industrias, y debido a las guerras se incrementa aún más el trabajo de las mujeres, es decir, los hombres se van a la guerra y las fábricas dejan de producir como había, como lo que hacía hace poco tiempo. Entonces, para que esto no suceda, se contrataban a muchas mujeres, ¿no? Y además ellas tenían que llevar un salario adicional, ¿no? Lo que el hombre había dejado para poder alimentar a los suyos. Entonces, los niños se vuelven más desprotegidos, se sienten más solos. Y ante esa situación, muchos pensadores de esa época dicen, ¿qué hacemos? No podemos dejar al niño desatendido. Y se empiezan a crear las primeras instituciones para poder atender a esas criaturas. Y a esas instituciones no se les llama escuelas, sino se les llama asilos. Como le decimos a los asilos de ancianos, igual, ¿no? Se les denomina asilos. Muy bien. A ver, ¿quién nos lee qué eran los asilos? Miss, ¿lo puedo leer? Jenny, Miguel. Muy bien. Los asilos eran instituciones que surgen por la necesidad social de la época. Eran de carácter benéfico, caritativo, y que pertenecían en su mayoría al sector privado. En estos sitios los niños eran atendidos por personas adultas, dedicadas al cuidado de ellos. Entre los asilos fundados en la época encontramos los creados por Robert Owen en Escocia en 1825, el de Oberlin en 1770 en Francia y el asilo de Marie Carpenter en Francia. ¿Continúo? ¿Cuáles eran esas características de los asilos? No estaban sujetos a ningún reglamento o control oficial, por lo que eran dirigidos según el criterio de los propietarios, con una matrícula de 300 a 400 alumnos, los cuales se atendían en salones con un espacio poco adecuado, donde se sentaban en bancos organizados como gradas y que en muchas ocasiones alcanzaban el techo. Con una disciplina rigurosa y una educación netamente tradicionalista, ya que los niños debían permanecer sentados durante horas y en completo silencio y aprendían por medio del memorismo y verbalismo. Y por esta rigidez y ausencia de pedagogía que surgen grandes críticas a ellos, dando así un paso enorme en la educación infantil con la creación de las escuelas maternales. Muy bien, entonces miren, surgen los asilos, es de carácter benéfico y caritativo, pero la mayoría de ellos eran privados, ¿no? Entre ellos, los primeros fundadores son el señor Robert Owen y la señora Marie Carpenter, en Francia, ¿ya? Pero esos asilos no eran escuelas pues bonitas, con el fin de que el niño aprendiese cosas maravillosas y se respetara la libertad, sino surge por la necesidad misma de atender a los niños que estaban siendo abandonados por mamá o porque habían sido muchos de ellos huérfanos, producto de las guerras. Entonces la matrícula era de forma cuantiosa, 300, 400 niños dentro de una escuela. ¿Qué hacían? No había pues estos espacios de una carpeta para ti, otra, o entre dos compartir una carpeta, sino eran especies de gradas, como en los estadios para ver el fútbol. De esa manera eran los espacios, ¿no? Que dice que hasta muchos de ellos alcanzaban el techo para poder atender a tantos niños. Los niños estaban sentados ahí por muchas horas, escuchando al adulto, aprendiendo de forma memorística, ¿no? Y esto pues no era bien visto por aquellos pensadores o nuevos pedagogos que surgían, sino fueron criticados. Pero finalmente atendían a los niños que estaban desprotegidos productos de la guerra. Qué bonita historia
que nos cuenta, ¿no? La literatura que va sucediendo con la educación infantil a lo largo de la humanidad. Es aquí donde nos quedamos, en los asilos. Ustedes dirán ahora, Miss, ¿y ahora qué continúa? Como en los cuentos de hadas. Hasta la próxima, contaremos el final de esta historia, que también tienen este material, chicas, en lo que seguro que ya la señorita mentora lo ha subido a la plataforma. Ya nos falta muy poco para terminar este material. Es importante que lo analicemos, no es aprenderlo porque, bueno, tengo que aprenderlo, ¿no? Sino analizar, reflexionar cómo ha ido desarrollándose el concepto de educación infantil a lo largo de la historia. Tienen una tarea que es, ¿dónde está? No creo que puedo subir. Tienen que sacarse una foto. Espérense. Tengo, un ratito, ¿dónde está? Mi WhatsApp está. ¿No? Tienen una tarea para desarrollar en la plataforma. Ya, bueno, les voy a leer, ¿ya? Elabora en un papelote por qué es importante el nivel inicial. No busquen en Google, sino desde tu punto de vista. Ya. Estas ideas que tú tienes sobre la importancia del nivel inicial lo vas a plasmar en un papelote a través de un mapa visual, ¿ya? Luego, cuando esté tu mapa visual, quizás quieras colocarle imágenes, colores, también lo puedes hacer. Lo vas a pegar en tu pared y vas a colocar el logotipo de la institución y te vas a tomar una foto. Y esa foto vas a subirlo a la plataforma. Si tienen dudas o hay alguna dificultad, por favor, consulten con la mentora. Eso es todo, chicas. Nos vemos, chicas y chicos. Miss, disculpe, ¿puede volver a repetir? Por favor, por favor. Ya. Vas a elaborar en un papelote la siguiente pregunta, o vas a resolver en el papelote. ¿Por qué es importante el nivel inicial desde tus propias palabras? No me copien de Google. Lo van a hacer en un organizador visual. Y luego se vas a sacar una foto con este mapa, con este producto, lo colocas en la pared, colocas el logotipo de la institución y te tomas una foto y lo subes a la plataforma. ¿Ya? Nos estamos viendo porque tengo pocos Miss, minutos para el siguiente curso. ¿hasta cuándo se tiene que mandar esa tarea? Ya. A la señorita mentora también, por favor. Ella les va a colocar seguro en el grupo lo que tienen que hacer, el tiempo en que van a demorar también. Un gusto, un placer. Cuídense, chicos, chicas. Hasta la próxima semana. Gracias. Nos estamos viendo.